Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas. Buenas. Hola. Esperamos unos minutos más que están entrando y ya empezamos, ¿sí? Mientras esperamos que entren el resto de compañeros y compañeras, les queríamos preguntar, bueno, dos cosas. En primer lugar, si tenían dudas, obviamente, de las clases anteriores, y en segundo lugar, es si van siguiendo las clases grabadas, si están siguiendo el curso, que nos interesa saberlo para poder mejorar. Yo creo que sí, hasta hoy era hasta la sesión 3, ¿no? Sí, Sí. Aparte están bien explicadas las clases. Al menos personalmente yo creo que sí. perfecto, buenísimo. Dentro de lo que puedo, lo estoy siguiendo y me parece que sí, que las clases están bastante bien explicadas. Se entiende dentro de todo, todo o bastante. Bien. La idea es la semana que viene vamos a subir nuevas clases grabadas de lo que serían las últimas que nos faltan para completar la primera parte del curso, digamos. ¿Verdad, profesor Polgar? Bien. Entonces, arrancamos con la clase. ¿Hay alguna otra duda o comentario que quieran hacer? Bien. Paso a compartir pantalla. La idea en la clase de hoy es hacer los ejercicios. Acá está. 9, 11, 13 y 15. Eso es lo que teníamos planteado y ver dudas de ustedes. Bien, el ejercicio 9, me importaba saber eso, si seguían las clases, para ver también cuánto retomamos del teórico para encarar estos ejercicios. El ejercicio 9 nos plantea una función de utilidad de un consumidor de esta forma, ya conocida por nosotros a esta altura, x al cuadrado por y se enfrenta a los precios de los bienes px igual 1 y py igual 2.
llamamos I a la renta, y el consumidor demanda 8 unidades del bien X, dice. 8 unidades del bien X, o sea, X igual a 8. En ese caso maximizará su utilidad para. Entonces nos dan distintos niveles de ingreso y distintas canastas que completarían la canasta de bienes Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero? Acá lo que tenemos es los precios dados de los bienes y la renta. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en primer lugar? ¿Alguien sabe? Yo no sé si está bien lo que hice. Yo usé la expresión de las demandas marshalliana y, por ejemplo, despejé de la demanda del bien X el ingreso, sabiendo que como ya tenemos los precios y los exponentes de de la función de utilidad y también cuánto se va a demandar, lo puse 2/3, eh, eh, reemplazando las incógnitas, ¿no? Reemplazando cada parámetro. 2/3 por I sobre 1, y eso igualado a 8, que es la cantidad que se está demandando de bien X, y de ahí despejé el ingreso. Bien. ¿Y cómo llegaste a la demanda marshalliana? Bueno, si no la tuviera en fórmula, habría hecho el método del multiplicador de Lagrange. Claro. Condiciones de primer orden. ¿Cómo? Las condiciones de primer orden, dijo alguien, ¿no? Sí, Bien. Elisa, te planteaste las condiciones de primer orden. sí. Claro, para llegar a la demanda marshalliana. Exacto. Como está muy bien lo que planteaba el compañero, pero tenemos como un paso anterior, que es plantearnos la maximización de esa utilidad sujeta a la restricción, ¿sí? Es verdad que tenemos dos incógnitas, tenemos I como el ingreso, que una vez que tengamos Y podemos despejar, sabemos que X es 8, si alcanzamos Y podemos despejar de la restricción presupuestaria y hallar el ingreso, eso no sería un problema, pero tenemos que partir de la maximización de la utilidad sujeto a la restricción, que es lo que nos da las condiciones de primer orden, y de ahí podemos alcanzar la demanda marshalliana, como bien lo dijeron, que se nota que estuvieron mirando las sesiones teóricas. Entonces, en este caso lo que se plantea es, como nos dan distintos números, ¿sí? La C es la verdadera porque es la que, digamos, verificó lo que nos estábamos planteando. El equilibrio viene determinado conjuntamente por la condición de tangencia y la restricción presupuestaria, que ustedes ya saben, y acá está planteada la condición de primer orden, en donde la tasa marginal de sustitución es igual a 2y sobre x, esto es igual a la relación de precios, que es un medio, ¿sí? Y a la vez, la otra condición que tenemos es la restricción presupuestaria, que sabemos que es 1 por x más 2 por y, porque los precios eran 1 y 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que tenemos son, de algún modo, dos ecuaciones y dos incógnitas. La restricción presupuestaria siempre es nuestra tercera ecuación cuando resolvemos el multiplicador de Lagrange, porque es la derivada del lagrangiano respecto al lambda. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, en este caso, si ya sabemos por dato de la letra que x es igual a 8, entonces vamos a sustituir en la condición de óptimo, en la condición que sabemos que 2y sobre x es igual a un medio, y en ese caso nos queda que 2y sobre 8 es igual a un medio, que es lo mismo que plantearnos que y es igual a 2, ¿sí? Simplemente de despejar acá, de despejar el y de la condición de primer orden.
Y nos da 2, y cuando vamos a la otra relación tenemos que el ingreso es igual a 1 por 8 más 2 por 2, que nos da 12, y por lo tanto la única que verifica que la canasta de bienes Y es igual a 2 y el ingreso es 12 es la opción C. ¿Sí? ¿Todos siguieron? Sí. Bien. Ejercicio, como este ejercicio que acabo de hacer, hay varios en el práctico, y lo que nos sirven son para practicarnos el lagrangiano, ¿no? Todo lo que puedan profundizar en el desarrollo de esto es mejor para ustedes para terminar de entenderlo y para practicarse en derivadas, despejes, etc. No cometer errores de cuentas. Bien. El ejercicio 11 nos dice, comente la veracidad de la siguiente afirmación. Un alumno o alumna es indiferente entre consumir 6 lomitos y 4 cervezas a consumir 6 cervezas y 4 lomitos. Pero por otro lado, prefiere estrictamente consumir 6 cervezas y 4 lomitos a consumir 5 unidades de cada producto. Entonces sus preferencias no son convexas, nos plantea. Para contestar esto, si me permiten, voy a compartirles algunas de las diapos que tengo acá. Esta, por ejemplo. ¿Se acuerdan que en una clase anterior, ya no me acuerdo si la pasada o la anterior, hablamos de que las curvas de indiferencia, planteadas las típicas que estamos viendo, tienen una propiedad que son convexas, y esa convexidad se cumple porque la tasa marginal de sustitución es decreciente, y por lo tanto tiene esta forma. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Como se plantea acá, y esto es una gráfica que viene del Nicholson, y que ustedes lo pueden ver en el Nicholson. La línea que une dos puntos indiferentes cualquiera, que sean esos puntos, ¿sí? de este conjunto, ¿sí? Va a incluir siempre cualquier línea que nos tracemos acá. Por ejemplo, vamos a hacer una así, ¿sí? Entonces, lo que nos dice es esta definición es que cualquier punto que nos tracemos acá va a incluir puntos preferibles a alguna de las dos combinaciones iniciales, que es esta y esta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Me están siguiendo? Me cuesta tanto Sí. cuando ahora no les veo las caras. Me gustaría tanto poder verlos, que no se lo imaginan. Para lo que dijiste ahí es que en esa línea recta va a estar lo que maximiza tu utilidad. No, acá no estoy hablando de maximizar utilidad. Lo que estoy hablando, todavía no estoy hablando, porque esa es la condición de tangencia, ¿te acordás? Lo que estamos diciendo es la definición de estas curvas de indiferencia con estas propiedades que dijimos de que son convexas porque la tasa marginal de sustitución es decreciente. ¿Y eso qué es lo que implica? Y como dice el título de acá, no sé si lo leen, que dice, canastas equilibradas de bienes son preferibles a canastas extremas. No pusimos acá la restricción presupuestaria, no están los precios, ¿se entiende? Entonces lo que está diciendo esto, acá tenemos una canasta, esta que es Y1 y X1, y esta otra canasta es Y2 y X2, ¿sí? Pero si yo me trazo una línea por acá, ¿sí? Voy a encontrar en este conjunto de puntos distintas canastas, que puede haber una canasta por acá, ¿sí? Que va a ser preferible a estas dos. ¿Por qué? Porque va a estar en una curva de indiferencia más alejada del origen. Más alejada, con canastas que tienen más cantidad de ambos bienes. De ambos bienes, claro. Está. ¿Se Ahora sí entiende? me había quedado. Exacto, acá es Y1 más Y2 dividido 2 y X1 más X2 dividido 2 es esta canasta. Por eso es canastas equilibradas. Estos son los puntos, Y1, X1, Y2, X2, y esta que justamente estaría en el medio, son las canastas equilibradas, pero tendrían más de ambos bienes. ¿Sí? Y estarían en una curva de indiferencia, serían canastas equilibradas,
y estarían en una curva de indiferencia mayor. Por lo tanto, me reportarían una mayor utilidad. Entonces, esta sería, de algún modo, sobre esta recta, este punto es una combinación lineal de estos otros dos puntos que son dos canastas. ¿Sí? Victoria, Sí. Sí. una manera de verlo, lo que explicaba la profe, es ¿Mm? lo que, fíjense, el punto que tenemos abajo a la derecha tiene mucho x2 y relativamente poco y2, ¿verdad? Mucho de x y poco de y. Y tenemos el Podemos otro verlo ya con los extremo. lomitos y las cervezas, ¿no? Claro, son dos bienes, ¿sí? Y en el otro caso, el otro punto, el que está más arriba a la izquierda, tiene mucho más de y menos de x. Al consumidor le da, como están sobre la misma función sobre la misma curva de indiferencia, le da la misma utilidad. Cuando decimos equilibradas, es como en la vida, ¿sí? Acá refleja todo este laboratorio teórico de representar con funciones de utilidad y en función de eso ver las curvas de indiferencia, trata de captar cosas realistas. Dentro de todo el modelo neoclásico típico que estamos viendo, trata de captar cosas realistas. ¿Qué es la cosa realista? Y en realidad en la vida uno prefiere, ¿sí?, las soluciones equilibradas. Y acá el equilibrio que está hablando es del promedio, porque el punto que nos mostró la profe, que está marcando ahora, x1 más x2 dividido 2, es el promedio. No me hagas elegir entre mucho de y poquito de x, o mucho de x y poquito de y. Dame un promedio de los x que me ofreciste, y dame un promedio de los y que me ofreciste. Y la valoración que hace este consumidor de ese promedio, en vez de los extremos, es más que lo que valora los extremos. Y eso refleja, en cierta medida, un hecho de la vida real, ¿o no? Piensen ustedes, ¿sí? ¿Qué prefieren? Si estos son dos bienes, ¿sí? Mucho, bueno, de chivitos, ¿no? El lomito es la versión uruguaya, es argentina del chivito, me imagino, ¿tá? No sé, capaz que el lomito es un plato todavía. ¿Tá? No importa, ¿sí? Entonces, bueno, este consumidor lo representamos a través de una función de utilidad tal que sus curvas de indiferencia nos demuestran, con esta propiedad de la convexidad, una propiedad matemática, pero vamos a llenarla de intuición, es que si nosotros trazamos una línea recta entre dos puntos que están sobre la misma curva de indiferencia, que por lo tanto nos da, como su nombre lo dice, nos es indiferente, cualquiera de los puntos que está sobre esa recta que une eso es más valorado que la curva de indiferencia. Y refleja un hecho sabio, ¿sí?, o natural de los gustos de las personas. Tendemos a valorar más las cosas combinadas, no me vas a elegir mucho, porque son los dos bienes, no es que uno es bien y otro es mal, ¿sí? Y en las canastas tenemos a valorar más la cosa balanceada. En este caso el balance es el promedio, ¿sí? Acá está preguntando Victoria, como viene la pregunta que es aplicable a todos del chat, déjenme contestarla en forma, ya saben que puede escribir al chat, tratamos de contestarla. Como esta es bien general, la contesto hablada. Dice, si es bueno un modelo muy rudimentario, es subjetivo, o sea, la pregunta tiene un temita de redacción a mi comprensión, es, si el modelo, cuando en economía trabajamos con modelos, con cosas muy sencillas o muy abstractas, uno dice, esto no captura una cantidad de cosas de la realidad. Correcto. ¿Eso es un problema? No. Si con una cosa muy despojada de la realidad logramos capturar algunos hechos que se cumplen de realidad, es un buen modelo. Es como una caricatura. Usted dice, esta caricatura, reconozco a la persona perfectamente, sin embargo, no refleja todos los rastros de su cara. Mejor todavía, es una virtud. Esto es, con lo menor cosas posible, tratar de reflejar cosas que pasan más o menos en la realidad. Y este modelo sencillo neoclásico lo refleja. La propiedad de convexidad, ¿sí?, que es que uno valora más el promedio que las soluciones extremas, refleja una cosa en materia de gustos y preferencias de los consumidores. Uno siempre podrá encontrar ejemplos raros. Hasta acá, profe. Una pregunta. Entiendo eso de por la convexidad valoramos el promedio, pero acá tal vez me estoy equivocando yo. Pero en la suma no genera la misma utilidad de 10, en este caso, no sé, pregunto. ¿Cómo sabés la misma utilidad? O sea, ¿cómo...? No, a lo mejor le genera distinta utilidad y yo de repente me estoy confundiendo. O sea, No, puede ser porque también. siempre, ¿te acordás que lo que dijimos es que justamente curvas de indiferencia que más alejadas tienen mayor utilidad? Sí, Esta sí, eso utilidad es un sí. valor abstracto, sí. O Pero, sea, ¿cómo sé que 5,5 está por encima? Porque forma parte de una misma recta.
Eso. No, eso lo sé porque la curva de indiferencia tiene esta forma. O sea, si tiene esta forma, siempre sé que la tasa marginal de sustitución va a ser decreciente y que ante estas dos canastas va a haber una que va a estar por acá que va a ser preferible, donde va a pasar una nueva curva de indiferencia con una utilidad que va a ser, esta utilidad es mayor siempre que esta. Eso es lo que yo sé. Con otras curvas de indiferencia, no lo puedo saber. O Y sea, bueno, y acá resulta que sería el promedio la que pasa por encima, por la recta, y es mejor, es preferible. claro, por eso hablamos de canastas equilibradas. Hablamos porque es una combinación lineal de estas otras dos, porque dijimos que acá iba a pasar esta recta. Que en el caso de los lomitos y la cerveza, o sea, esto lo traje para poder explicar ese ejercicio, para que quede más claro ese ejercicio, y ahora puse los valores del ejercicio. Ahora vamos a eso, pero nos decía, si estoy en un caso en el que eran, no sé, 6 lomitos y 4 cervezas, ahora voy a volver a la letra, y si estoy en un caso de que la curva de indiferencia es convexa, 5, 5, o sea, 5 lomitos y 5 cervezas van a ser preferibles. Y sí, si hay convexidad, eso va a pasar y van a ser preferibles, que es lo que nos está mostrando esta gráfica. ¿Se entiende? Volvemos Sí, muchas gracias. volvemos a el ejercicio. Un alumno o alumna es indiferente entre consumir 6 lomitos y 4 cervezas a 6 cervezas y 4 lomitos. Bueno, era el caso que teníamos en el que pasaba por la misma curva de indiferencia. Era indiferente, sí, porque pasaba por la misma. Pero por otro lado, prefiere estrictamente consumir 6 cervezas y 4 lomitos a consumir 5 unidades de cada producto. Entonces sus preferencias no son convexas. Y no por Entonces lo mismo que nosotros, veíamos, ¿no? claro, era lo mismo que veíamos. Si las preferencias fueran convexas, es la situación en la que estábamos recién. Debiera preferirse la canasta intermedia. Canastas equilibradas son preferibles a canastas extremas porque la convexidad nos cumple eso, ¿no? Que puedo construir una combinación lineal, una recta, que va a tener puntos que van a ser combinaciones de esas canastas extremas, y cualquiera de las opciones intermedias va a ser preferible porque voy a estar en un punto con una utilidad mayor y lo que acabamos de ver. Entonces, dado que canastas intermedias o equilibradas, como dice acá, de 5 lomitos y 5 cervezas, son preferibles a cualquiera de las opciones extremas, dado que con preferencias regulares se presentan curvas de indiferencia convexas, como las representadas en este gráfico. Es lo que acabamos de comentar. O sea, este ejercicio nos sirve para reafirmar una propiedad que ya habíamos visto en el teórico, simplemente para eso, que es terminar de entender esta condición de preferencias convexas. ¿Alguna otra cosa, profesor Polgar? Para no quedarnos con la matemática solamente, ¿sí? Pedirle a las funciones de utilidad que nos den resultados intuitivamente sensatos para reproducir cómo toma decisiones un consumidor. Si tomamos el artificio de usar una función para representar nada más ni nada menos que los gustos de las personas, esas funciones tienen que estar bien comportadas. Y que bien comportadas quiere decir esto. Entonces, es un ejercicio para aterrizar el concepto de convexidad. Uno se olvida a veces, ¿no? Cuándo es convexo, cuándo es cóncavo. Bastante confusión tenemos con eso. Bueno, esa convexidad, que quiere decir que es como una B, convexo, ¿sí? Convexo, ¿sí? La dibujamos así, que quiere decir que si vamos trazando la tasa marginal de sustitución es decreciente, nos está dando una propiedad, como decía, me estoy repitiendo, que es que el consumidor va a estar prefiriendo entonces las canastas promedio, las equilibradas, que hacerlo elegir entre mucho de uno y poquito de otro, o lo inverso. Dame el promedio, ¿sabes qué? Si yo te diera el promedio, estás a un nivel de utilidad mayor, ¿sí? Está por fuera de eso, tenemos que ver si te da el ingreso. Lo del ingreso es otro tema, ¿tá? Es cómo valora la gente la combinación de bienes. Y refleja un hecho suficientemente realista de
el comportamiento de los consumidores. Es para eso este ejercicio. Poder aterrizar la convexidad como pauta del comportamiento de los consumidores. Alguien levantó la mano, sí, Gabriel. Sí, una duda que me generó. ¿Siempre se va a cumplir que el promedio de los dos extremos sea preferible? Cuando O se puede hacer, por decirlo, matemáticamente? Porque yo este ejercicio, no sé, no me dio por hacerlo promedio, entonces uní los dos puntos con una recta y verifiqué que el 5,5 estuviese en esa recta, porque no estaba seguro si en cualquier situación se puede aplicar hacerle el promedio entre esos dos puntos. siempre que sean curvas de indiferencia convexas, o sea, es la condición de convexidad, lo que acabamos de hacer. En ese caso siempre va a suceder eso, si es matemática, como decía recién el profesor Polgar, y, y eso siempre se cumple. Si la función no cumple eso, no, ya no va a pasar. ¿Se entiende? Si estamos en un caso, Gabriel, ¿se entendió? Sí, sí, se entendió, sí, gracias. Pero si estamos, como dice acá, acá estamos en un caso en que no se cumple eso. La tasa marginal de sustitución no es decreciente, fíjense. Y por lo tanto, fíjense un punto como el A. ¿Qué pasa en un punto como el A? Ahí está representada la restricción presupuestaria, en un punto como el A. ¿Es tangente a la restricción presupuestaria? O sea, la curva es tangente, la curva U2 en el punto A. ¿Es tangente a la restricción presupuestaria? Sí, es tangente, ¿no? O sea, las pendientes de esas dos curvas y rectas pueden igualarse ahí. Sin embargo, ¿es un máximo? No. No. Entonces, acá está lo otro que se plantea. O sea, no toda solución interior es una solución óptima y tampoco la condición de tangencia es una condición necesaria y suficiente para alcanzar un máximo, como pasa acá. Es tangente, pero no es un máximo. En este gráfico no se cumple la convexidad, no se tienen preferencias regulares y por lo tanto la tasa marginal de sustitución no es decreciente. En el único caso que la condición de tangencia sí siempre es condición necesaria y suficiente para que sea máximo es cuando la tasa marginal de sustitución es decreciente, como acá. ¿Se entiende? Ahí sí siempre va a ser un máximo. Pero si estamos en este caso, no, porque ya no se cumple la propiedad de convexidad que vimos recién, y por lo tanto la tasa marginal de sustitución no es decreciente. ¿Estamos todos acá? ¿Bien? Sí. Ejercicio En ese caso, 13. perdón, Victoria, Sí, en ese sí. caso del gráfico, si nosotros tomamos dos puntos sobre la misma curva de indiferencia y trazamos la línea recta, no nos va a pasar que en todos los casos, ¿sí?, los puntos de esa línea recta están en un nivel de utilidad mayor. Hay puntos que nos quedan por dentro, hagan el ejemplo, ¿sí? Tienen el punto A sobre la misma recta, sobre la misma curva de indiferencia U2, pongan otro punto y hay toda una cantidad de puntos que quedan por dentro y no por fuera. Por lo tanto, corresponderían a otra curva de utilidad más abajo. Entonces la convexidad es eso. Esta la miramos y no son convexas, no tienen forma de U. Listo, ¿qué va a pasar entonces? Que yo tomo combinaciones ponderadas de dos canastas distintas, pero que me dan la misma utilidad, combinaciones lineales de eso, por eso la línea recta, ¿tá?, no me van a dar necesariamente utilidades mayores según el tramo donde esté. ¿Tá? No es convexa, no se comporta de la manera que veníamos postulando y por lo tanto tiene otros problemas para maximizar. No siempre la tangente me va a estar dando un máximo. O sea que si no son convexas, no puedes hacer ya esa cuenta de buscar el medio para saber qué es o sea, el promedio para saber para ese que te da más utilidad, mejor dicho. O sea, si no es convexa, ya no se puede. No. Y tampoco podés establecer con las condiciones de primer orden que va a ser un máximo. O sea, ahí tenés que buscarte otras Para que cosas iba a para segunda. saber. Exacto, Fíjense, tenés que hacer las condiciones de segundo orden. Claro. Victoria, hay unas preguntas ahí, por ejemplo, ¿sí? Dicen A y C dan el mismo nivel de utilidad. Y fíjense, acá empiezan a pasar cosas raras por no ser convexas. Claro. Porque ¿qué nos está dando? ¿Sí? Para que me aparecen chirimbolos que no me deja ver la pantalla. A y C están en distintos puntos
son combinaciones distintas. Ambas agotan todo el presupuesto, ¿sí? Pero en una estoy en una curva de utilidad, en una función de curva de indiferencia, perdón, más alejada del origen. Tengo mayor utilidad. Son igual de caras, me gasto toda la plata, pero A reporta más utilidad, porque está sobre la curva de indiferencia U2, que está más alejada que U1 del origen. ¿Está bien? Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? No estoy viendo el chat, a ver. Una pregunta, cuando dijiste que en ese caso se tendría que resolver con las condiciones de segundo orden, ¿ahí qué tendríamos que hacer? ¿A qué te referís? Me refiero a que deberíamos hacer las condiciones de primer orden y las derivadas segundas de esas condiciones de primer orden. Igual nosotros no ponemos ejercicios, porque muchos de esos casos son matrices. Y no ponemos ejercicios. Lo vemos a nivel teórico, pero no vemos ejercicios que refieran a eso. Por la matemática que eso implica, básicamente. ¿Se entiende? Pero lo que tenemos que entender es que en este caso no alcanza solo con las condiciones de primer orden para decir que es máximo. Pero en este caso sí alcanza solo con las condiciones de primer orden para decir que es máximo cuando hay un punto tangente. Eso es lo que estábamos planteando. ¿Se entiende, María? Sí, entendí, gracias. Porque la Igual tangencia, la tangencia es la condición de primer orden. ¿Está bien? Sí, claro. Entonces, al hacerlo así, si uno tiene tangente y sabe que es convexa, lo puede verificar que es convexa, sabiendo eso de las sextas balanceadas, la condición de primer orden ya es un máximo. Entonces estamos viendo los casos teóricos, después nosotros no la vamos a estar complicando con condiciones de segundo orden, pero bueno, siempre hay que estar preparado por una pregunta rara igual, ¿verdad, Victoria? Claro. No, hay que tenerlo claro, y en muchos casos, o sea, se podría realizar las condiciones de segundo orden sin tanta matemática difícil, pero en muchos de los que tenemos, no. De hecho, antes lo hacíamos, sí, pero porque requieren justamente de matrices. Profe, acá para hallar, digamos, la canasta con más utilidad, en este caso, tenemos que resolverla por segundo orden, dijo, ¿no? Para saber si es máximo, sí. Claro, y eso no lo vamos a ver. En los ejercicios que nosotros planteamos, no. Claro, O sea, Pero no lo hemos visto tampoco, ¿no? No. Ah, también decía. O sea, lo que dijimos es que lo tuvieran claro. No lo estamos, ¿se entiende? Que tengan... Claro, que lo tengamos presente, pero no lo necesitamos. No vamos a hacer condiciones de segundo orden porque nosotros en general trabajamos en casos como estos en los que nos alcanza con hacer Lagrangiano y las condiciones de primer orden. Profe, una consulta. Del otro lado, de la otra manera es la matriz hessiana, ¿se acuerdan? Profe, una consulta. Sí. Siempre que las preferencias no sean convexas, ¿el gráfico va a ser de la manera en que está ahora en la pantalla, de esa diapo? Y cuando sean convexas va a ser tipo más como continua, digamos, la gráfica, o no tiene nada, no, o sea, no tiene relación. Sí, tiene relación, claro, la forma tiene que ver con esa convexidad. Esto es convexo, ¿se entiende, Belén? Esto no es convexo, tiene unas olitas, pero puede haber otras formas de no convexidad, no solo esta. ¿Se entiende? Esa era mi pregunta. Claro, fíjense que en esta gráfica, esto es convexo, tiene así, pero esto ya no. O sea, va teniendo distintas... Entonces las derivadas van cambiando. ¿Se acuerdan de eso? Cuando vieron funciones. Pero puede tener otra forma, podría ser... O sea... Por ejemplo, una función, lo que pasa es que ahí estaríamos no ante un bien, sino ante un mal. Una función que es así... Con concavidad positiva, ¿no? ¿Cómo? Que puede ser una U, así como la que hiciste, con concavidad positiva y ya no es convexa. Claro. También. O puede ser, si no fueran bienes como estos, podría ser así también, y esto nada que ver, ¿no? Es lo contrario. Claro, lo interesante es que eso serían funciones de utilidades raras. Entonces ahí nos estamos metiendo en cosas matemáticas, pero que no tiene utilidad para reflejar cómo postulamos que se comportan los consumidores. Entonces sería una dificultad matemática para asegurarnos que ustedes no bajan la guardia, ¿sí? Pero por eso están preguntando si la COM
Douglas, por ejemplo, nos da preferencias convexas. Sí, nos da preferencias convexas. Están preguntando también si toda preferencia convexa nos da una Cobb-Douglas. Yo creo que no, pero me están apurando, no la tenía preparado eso. ¿Tá? Acá lo importante es que estamos pensando funciones bien No. comportadas. ¿Sí? No es Funciones sí, bien solo sí. No es sí, solo sí. Son funciones bien comportadas. Entonces, no bajemos la guardia. Cuando estamos haciendo que el punto de tangencia nos da ya el óptimo, o sea, el máximo, va a ser así. Pero estamos suponiendo que el herramental teórico, la forma funcional que decidimos, refleja funciones bien comportadas. Atención, que creo que Belén o alguna compañera allí dijo, bueno, estas otras que dibujaste ahí, Victoria, que van haciendo, ¿no? Van serpenteando, no son continuas. Ojo, son continuas igual, ¿eh? No confundir las propiedades de continuidad con esto con cambio de convexidad. Son dos cosas Ah, no, distintas. eso yo me lo escuché. Continuas son todas. ¿Está bien? Es un Sí, pecado sí. grave, es un pecado grave, pero lo podemos perdonar. No, me expresé mal capaz, pero está así, está claro que son continuos también. Bien, seguimos. En el ejercicio 13 nos plantean una función de utilidad min. ¿Se acuerdan que la clase pasada estuvimos hablando de las funciones min, que eran de complementos, y las funciones de sustitutos perfectos, que eran rectas? ¿Se acuerdan de todo eso? Y las min, que son estas, de estas formas, así. Y entonces lo que nos plantea este ejercicio, esto lo hago para practicar porque al final del curso el pulso parece que va a andar bien, de tanto practicar. Entonces, esta es la función min, ¿sí? El mínimo entre esas dos que nos plantean va a ser la función de utilidad 2x, 5y. De ahí ya Entonces, podemos asumir que son bienes complementarios, ¿no? claro, exacto. Con eso asumimos que son bienes complementarios porque siempre los consumo en proporciones fijas y de forma conjunta. ¿Se acuerdan? Entonces nos dice, grafique al menos 3 curvas de indiferencia en este caso, y es posible estimar la tasa marginal de sustitución. Entonces ahí está muy lindo graficado, mucho más lindo que el mío acá. 3 funciones min, y la función de utilidad, que claro, acá x2 sería y, esto es, o sea, es lo que y, y esto es x. Corresponde al caso de bienes complementarios, como bien decían, la proporción fija de empleo de estos bienes se obtiene mediante esta forma que vimos la clase anterior, 2x igual 5y, que quiere decir que x va a ser 5y sobre 2. Esta es la relación que existe en mi consumo fijo de estos dos bienes, que se consumen de forma conjunta. Entonces dice, si por ejemplo, y es igual a 2, entonces x es 5, que es el punto de acá. ¿Sí? Si y es 2, x es 5. Y así, si y es 4, x es 10, si y es 6, x es 15. Y estas son las distintas curvas de indiferencia de esta función min que me está planteando el ejercicio. ¿Sí? Pero nos preguntaba también, ¿es posible estimar la tasa marginal de sustitución? ¿Qué dicen? Ya lo habíamos hablado, creo, en la clase anterior. No, porque esto no tiene una tangente. Sí. No tiene una tangente, me expresé mal, perdón. O sea, un punto, puede pasar por ahí la restricción presupuestaria, tener un punto tangente, y ser este punto tangente, y ahí ser mi consumo óptimo, pero en particular... No tiene un consumo decreciente, es... Sí, eso también, pero de esta función podría, o sea, la pregunta es si de acá puedo tener una tasa marginal de sustitución. Y podemos verlo de dos maneras. De una es matemáticamente, de esta función min. Podríamos hacer, para hacer la tasa marginal de sustitución, tengo que hacer la derivada de u respecto a x, la derivada de u respecto a y. ¿Puedo? Sí.
No, no tiene. No, no podría. No tiene derivada si es un ángulo. Exacto. No puedo derivar esto. Es una función que no es diferenciable, no es derivable, ¿sí? Entonces no lo puedo realizar. O sea, ¿es posible estimar la tasa marginal de sustitución? No. Ahora, también lo puedo ver, y ahí le voy a pedir ayuda al profesor Polgar, que lo explicó muy bien, de manera muy intuitiva en la clase anterior. ¿Qué es lo que pasa intuitivamente con esto, no? Más allá de que está bien, no lo puedo estimar, por lo que ustedes recién dijeron, intuitivamente, ¿habría sustitución o sustituibilidad entre estos dos bienes que estamos viendo? ¿Cuál sería la misma? ¿Se entiende? Profesor, ¿qué tiene para decirnos? Bueno, ¿cómo no? Supuestamente si son dos bienes complementarios se consumen juntos, y si se consumen Exacto, juntos la modificación va junta, no intercambio uno por otro. exacto. Exactamente. Entonces, A eso me tasa- refería. tasa, lo que Victoria dice de la clase pasada, es de vuelta, y esto es para eso, ¿sí? O sea, tenemos que estar duchos, entrenados con la matemática, ¿está bien? Donde nos olvidemos de la intuición, nos juegan los nervios en contra y nos va a llevar más tiempo, ¿está? Entonces, tasa marginal de sustitución, ¿sí? Es a qué tasas intercambiamos un bien por el otro, ¿sí? Para obtener cuánto estoy dispuesto a renunciar del bien Y por cada unidad que quiero incrementar de x1, por ejemplo. ¿Está bien? Y eso es la definición de tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente en cualquier punto. Entonces, qué casualidad, ¿no? Que una función como esta en forma de L, que son bienes complementarios, donde fíjense, si me muevo en la azul, la roja o la verde, a la derecha, por el x1, tengo más bienes de x1 sin renunciar a ninguno de y no me dan utilidad ninguna. Es al cohete, no me dan utilidad. ¿Sí? Ahí cuánto es en la parte horizontal. ¿Cuál es la tangente de una horizontal? ¿Qué tangente tiene? ¿Cuál es la pendiente? Cero. 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 ¿Qué quiere decir? Entonces, no estoy hablando de... Primero, la pregunta era, ¿podemos calcular la tasa marginal de sustitución? No nos sirve para optimizar, porque no hay sustitución ninguna. Esto si no viene en esta combinación exacta, no sirve. ¿Sí? No quiere decir que no sirve, no quiere decir que no tenga utilidad. Ojo, si no estoy en el punto 5.2, en el azul estoy trabajando, ¿está bien? No quiero hacer cambio de host para marcar acá, pero el puntito en el ángulo recto del azul, la más chiquita de las curvas de indiferencia. Si en vez de 5 tengo más del bien x1, es al cohete, me está sobrando. ¿Sí? Me está sobrando y no me da más utilidad. No hay sustitución ninguna. Entonces, ¿cuánto valen esos para mí? Esos bienes x1 en términos de x2. No valen nada. ¿Sí? No estoy dispuesto a dar nada de x2 por esos x1, por esos x1 adicionales. La tangente ahí es cero. ¿Se acuerdan? ¿Cómo definimos nosotros la tangente? Son las utilidades marginales, perfecto, pero ¿cómo sería? Es d de x2, en este caso, y, mejor dicho, sobre el cambio de x1. Eso es decir, ¿cuánto pido de x2 por cada unidad adicional de x1? Y acá no pido nada, ¿sí? Porque no tienen valor ninguno. Entonces ahí la pendiente es cero. Si vamos a la otra parte, la parte vertical, ¿cuánto es la pendiente? Igual, de porque ahora vertical? no saqué la plata. ¿Cuánto? Que quería poner pausa a la clase, no iba a poder. ¿Cuánto que te tenía que dar yo del coso, del A ver, Uber? Belén, te voy a mutear. Ahí está. ¿Cuánto es la pendiente de una vertical? ¿Cuánto es el coeficiente angular, la tangente? Infinito. No tiene. No, infinito, ojo. Acá no está definido en el óptimo la tangente, porque en el óptimo no hay nada intercambiable. Sobre el lado horizontal las tangentes son ceros, y en el tangente tiene, ¿no? Es la inclinación. Inclinación cero cuando está horizontal con perfecta, y inclinación infinita cuando es vertical. ¿Y cuál es la intuición de esa vertical? Nos alejamos de 5, seguimos en 5 unidades de x1, pero estamos teniendo, no pasa nada, Belén, tranquila, ¿sí? Pero seguimos en 5 clavaditos de x1, pero tenemos niveles adicionales de x2, del y. Subimos verticalmente y resulta que es vano, no nos da nada más de utilidad, seguimos en la misma curva de indiferencia. ¿Cuánto quiere decir entonces? ¿Cuánto estoy dispuesto a entregar de y, ¿sí? O de x2 por un poquito más de x1? Y ese x1 vale infinito, porque si me dieras un poquito más de x1,
¿sí? Yo te doy todo lo que me sobra del X2, porque tendría más utilidad. Estoy definiendo el lado corto de esta curva. ¿Queda claro? Por eso el mínimo. El que manda es el mínimo. ¿Tá? Entonces, es una forma también que puede reflejar algunos casos de preferencias, cosas que vienen en proporciones fijas. ¿Y qué efectos tiene? Bueno, que los temas de la herramental nuestro de maximización no sirve porque es una función de utilidad rara, que no va a ser una Cobb-Douglas, para lo que estaban preguntando, obviamente, ¿sí? Se llama Leontief o de proporciones fijas, ¿está bien? Y que por lo tanto nuestro instrumental de estarlas derivando, ¿sí? No está definido, tanto así que no puedo derivar en el punto óptimo, ¿está bien? Porque tiene mínimos. Eso sí, va a cumplir lo otro, ¿sí? Voy a estar agotando el ingreso. Va a estar, porque la restricción presupuestal sigue operando, no nos olvidemos del resto, ¿sí? La plata termina mandando acá también. ¿Tá? ¿Cuán lejos puede llegar? Va a depender de la restricción presupuestal, pero en esas combinaciones. Entonces vinculemos la pendiente como forma de ver, en algunos casos, unidades adicionales no me valen nada y en otros me valdrían infinito, según estemos en el eje horizontal o en el eje vertical. Un pique, ¿sí? Un datito, un camino corto, no es una condición suficiente, pero sí necesaria. Cualquier punto de óptimo tiene que estar agotando el ingreso, ¿sí? A veces, cuando aparece la múltiple opción, en el ejercicio primero que vimos hoy con Victoria, creo que era el ingreso 8, puede haber distintas combinaciones, dados los precios de consumo de X y de Y, que agoten el ingreso, ¿sí? Esos serían los candidatos a máximo. No quiere decir que todo sea el máximo. Pero si a nosotros nos dan múltiple opción y queremos hacer rápido en vez de hacer todo lo gramsciano, bueno, si hay una sola que combina que las cantidades de X propuestas por el precio de X dado, más las cantidades de Y propuesta por el precio de Y dado, agota el ingreso, y es solo uno, y hay una sola uno que cumple esa, entonces yo no tengo que hacer ningún cálculo y sé que ese es el candidato al óptimo. ¿Se entiende? ¿Ah? Listo, Victoria, llevo un poquito más de tiempo, perdón. Perfecto. Clarísimo. Entonces, ejercicio 13, ejercicio 15. Victoria, una pregunta. En realidad es una duda que me quedó del ejercicio 9, capaz que mejor al final. No, dale. Que en realidad nosotros resolvimos de una manera, o sea, calculando la tasa marginal y después igualándolo con los precios relativos. Pero también teníamos la posibilidad de haberlo hecho o sea, hallando las funciones de demanda. Sí, de hecho es lo que hacemos. Las funciones de demanda surgen del primal, surgen de la maximización. Fíjate que de donde salió Y es una función de demanda. La función de demanda de Y, ¿se entiende? Donde ya están despejados. O sea, de esta condición Sí. y de estas condiciones de primer orden surge la demanda, del primal surge la demanda marshalliana. Ya lo vamos a ir viendo más y mejor a medida que avancemos. Pero está bien lo que decís. Claro, sí, yo o sea, como que por ahora lo entiendo como cosas separadas, o sea, no veo Claro. como que es el mismo camino en realidad, veo como que son caminos distintos. Claro, pero miremoslo así. Capaz que ya, a medida que avances también en escuchar el teórico y avancemos en los ejercicios, ya vas a ir uniendo eso. Pero fíjate que cuando volvemos al origen de esto, ¿no? Que siempre les decimos que tenemos que pensarlo en esos términos, nosotros estamos eligiendo y maximizando las preferencias del consumidor, ¿no? De Y y de X. Y de esa maximización de las preferencias del consumidor vamos a hacer una elección óptima, dada su restricción presupuestaria y sus precios, de Y y de X, que no es nada más ni nada menos llevado al mercado que la demanda de Y y de X. ¿Se entiende? O sea, en este precio de mercado de Y, ¿sí? Con las cantidades de Y en el mercado van a hacer la combinación de la demanda marshalliana del mercado. Por ejemplo, si estos son lomitos y cervezas, de esta elección de este consumidor representativo, va a surgir la demanda de lomitos y la demanda de cervezas marshalliana, que no es nada más ni nada menos que esa demanda que depende del precio. O sea, ya lo vamos a ver mejor y lo van a entender, pero es parte de esto mismo. Y claro, sí.
O sea, del... le entiendo que están relacionados, que solo que todavía, claro, me cuesta verlo como que en realidad vendría a ser un mismo procedimiento. Claro, pero ya lo vamos a terminar de unir a medida de eso, de que sigamos avanzando en el teórico y en el práctico. Está bien, muchas gracias. Pero yo creo que está bien el procedimiento que hicieron al razonarlo de esa manera. Lo importante es entender esto, ¿no? Que de dónde surge esta condición de primer orden, y vamos a ir avanzando en eso. ¿Alguna otra duda? Ejercicio 15. P pediatra se encuentra sobre una canasta en su recta de presupuesto, donde la tasa marginal de sustitución es 4. ¿Sí? El precio del bien 1, que es el bien X, es 4. Y el precio del bien 2, que es Y, es 4. O sea, la relación de precios va a ser 1. 1, perfecto. Pero la tasa marginal de sustitución es 4. Problema, ¿no? No son iguales. ¿Se acuerdan que vimos ejercicios así, que teníamos la vez pasada, ya no me acuerdo el número de ejercicio, pero que teníamos una tasa marginal de sustitución igual a 2 y una relación de precios igual a 1 o igual a 1/2, y decíamos hacia dónde se tiene que mover, cuál es la sustitución que debe hacer entre el bien Y y el bien X para estar en un punto óptimo, para optimizar. ¿Se acuerdan? Entonces veíamos el movimiento de Y a X, por ejemplo, ¿no? Sabiendo que, de nuevo, estamos ante una tasa marginal de sustitución decreciente. Entonces nos da 4 opciones, que son un trabalenguas, porque P pediatra debe moverse, que no nos tienen que desanimar, digamos, porque al resolver el ejercicio las vamos a entender, pero P pediatra debe moverse de abajo a la derecha, debe moverse abajo a la derecha sobre su recta de presupuesto, debe moverse arriba a la izquierda sobre su recta de presupuesto, o sea, los movimientos que debe hacer sobre la recta. P pediatra debe moverse arriba a la izquierda sobre su curva de indiferencia o a la derecha sobre su curva de indiferencia. Son 4 opciones, ¿no? Derecha, izquierda, sobre la curva o sobre la recta. Y entonces, acá tenemos la solución, que es exactamente lo mismo que vimos la vez pasada, pero solo que ahora también tenemos la restricción presupuestaria planteada. Y entonces nos dice el ejercicio, conociendo estos precios, que como ustedes me dijeron, la relación de precios, que sería de PX sobre PY, es 1, y la tasa subjetiva, ¿cuál es la tasa subjetiva? La tasa marginal de sustitución. Perfecto. La tasa marginal de sustitución es mayor a la tasa objetiva, que es la relación de precios de mercado. Esto significa que el consumidor está dispuesto a ceder más del bien Y a cambio de una unidad del bien X, mientras que en el mercado le exigen menos. La tasa marginal de sustitución igual 4 sería como, en números, sería como un 4 sobre 1. Claro. Le doy perfecto. mucho más valor a X de lo que es el valor de mercado. Sí. Porque la tasa marginal de sustitución es de Y de X, ¿se acuerdan? Sí. Una pregunta, ¿esa tasa de sustitución, marginal de sustitución igual 4, significaría que cambia 4i por una x más? Significa esto que voy a poner. 4, que la tasa marginal de sustitución significaría que cambia. Esto es... Justo renunciar 4y por una Por x más. Una x más, Entiendo ¿no? yo. Sí, exactamente. Pero me Perfecto. entregué la Pero pila. el cambio, no, porque el cambio es al revés, porque es de Y de X. Esto siempre es lo que... Entonces, significa que valora 4 veces más X que Y, porque la utilidad marginal de X está arriba, ¿se acuerdan? Entonces es, Claro. la utilidad marginal de X es 4 veces superior respecto a la de Y. Entonces el cambio que va a ser 4Y Por un x. por un X. Son dos maneras distintas de ver lo mismo. El valor a 4 veces más un x que un y. Por eso está dispuesto a intercambiar 4y por un x. Exacto. Es como el... Ah, Sí, es lo mismo porque la tasa marginal de sustitución está definida así. Ahí va. Que alguien lo había dicho bien.
No retuve el nombre, perdón. Entonces, en este caso, nos dice cuál es el desplazamiento que tiene que hacer, dado eso, que está dispuesto a intercambiar 4y por un x, ¿no? Entonces, claro, estos son los movimientos que están planteados en forma esquemática para poder entender eso. ¿Por qué? Porque sabemos que la tasa marginal de sustitución es decreciente. Entonces, es posible ese intercambio, ¿sí? En consecuencia, ¿sí? El consumidor está dispuesto a ceder más del bien Y a cambio de una unidad del bien X, mientras que en el mercado le exigen menos. En consecuencia, el consumidor buscará tener más del bien X, desplazándose abajo a la derecha sobre su resta de presupuesto, con preferencias regulares, que esto quiere decir que la tasa marginal de sustitución es decreciente, que es la forma que ya vimos de las curvas de indiferencias convexas, y el bien Y en el eje, el bien X en el eje horizontal y el bien Y en el vertical, se cumple esto que estamos viendo acá, que es nada más ni nada menos lo que ya estuvimos diciendo la clase anterior. Si la tasa marginal de sustitución es mayor a la relación de precios, que es el caso en el que estamos, ¿no? ¿Sí? Sí. Voy a estar dispuesto a aumentar X y a disminuir Y. ¿Sí? Sí. Si Una para pregunta, llegar Dani. al... Tengo una duda con Sí, esto. sí. Porque también se podría llegar a ese 4 dejando alguna, o sea, sin modificar, pero si no modificas ahí, te estás moviendo de lo que sería tu condición anterior, ¿no? Exacto. O sea, Uy. tendrías que modificar las dos para no moverte de la curva. O sea, para Claro, moverte en la curva y no de la curva. exacto, porque los movimientos son sobre la curva de indiferencia. O sea, yo estoy en un punto, ¿sí? Yo quiero llegar a este punto donde la relación de precios yo no la puedo modificar. Es 1, está dada, es exógena y es del mercado. Entonces los movimientos que yo voy a hacer son sobre mi curva de indiferencia. ¿Cómo? Sustituyendo Y por X o X por Y, depende si estoy a la izquierda o a la derecha de este punto de tangencia. Eso es lo que me está mostrando el ejercicio. ¿Sí? Y se acuerdan que habíamos visto estoy yendo al ejercicio para verlo en la gráfica, no me acuerdo yo esa mala gráfica. Discúlpenme. Tranqui. Pensé que lo teníamos acá graficado, pero que justamente era uno de estos ejercicios de la primera clase. Claro, era este, pero no está la gráfica. Perdón. Que un aumento, en este ejercicio nos decía un movimiento desde arriba hacia abajo a lo largo de la curva de indiferencia, ¿qué implicará? Es esto mismo. ¿Sí? Un movimiento desde arriba, desde el noreste hacia el sureste, hacia abajo, implica, ¿sí? Más de X. Nos decía estos distintos modificaciones, si era un aumento o una reducción. Y era una reducción, ¿se acuerdan? En la tasa marginal de sustitución. O sea que si yo estoy en un punto que era igual a ese ejercicio, si yo estoy en un punto como 4, y yo quiero llegar a el punto de tangencia con una relación de precios igual a 1, mis movimientos van a ser sobre la curva hacia acá, desde arriba hacia abajo, ¿sí? O sea, reduciendo Y aumentando X. ¿Se entiende? Te puedo hacer una consulta que siempre me entrevero con eso. Hablamos de que la tasa marginal de sustitución baja o sube. Yo sé que la tasa marginal de sustitución es menos la derivada de Y en función de la derivada de X porque es el cociente de las utilidades marginales de cada una. Dada una utilidad constante, me queda menos de Y sobre D de X, ¿no? Sí. Matemáticamente es eso. Ahora, yo lo que no logro darme cuenta es
cuando hablamos de que baja o sube la tasa marginal de sustitución? No, porque lo que estamos viendo es que la tasa marginal de sustitución es decreciente. La tasa marginal de sustitución es la pendiente, o sea, es un punto, y es la pendiente, es la tangente en un punto de la curva de indiferencia. Por eso se hace con que esa es la definición de derivada. Entonces, en cada punto de las curvas de indiferencia yo tengo distintas tasas marginales de sustitución. En algunas con más Y o en algunas con menos Y, ¿se entiende? En función de cómo cambia la pendiente, entonces. Exacto. Entonces, cuando decimos que es decreciente es porque justamente es eso lo que nos va diciendo esta tasa marginal de sustitución, que es de Y de X. Entonces, cuando yo hago movimientos desde arriba hacia abajo, yo voy disminuyendo Y y aumentando X. Y mi tasa marginal de sustitución va decreciendo. Eso. Entonces, en este caso estoy en un punto por arriba de la relación de precios, que es 1, estoy en un 4, que estoy más arriba, por eso lo veíamos como en ese ejemplo, y en ese caso me tengo que mover de arriba hacia abajo. ¿Cómo? Reduciendo Y y aumentando X, para llegar al punto de tangencia. Una Y ahí cosa, baja. Profe, déjeme un concepto que decía Gretel. Son las típicas confusiones, ¿sí? Las típicas confusiones que tenemos con Que es la intuición. entreverado, eso sí. ¿Perdón? Que es entreverado, ¿entendés? El Por eso. concepto lo Entonces, entiendo y todo, Y pero de vuelta, como voy y a si la parte nosotros le matemática, cambiamos la notación por bien 1 y bien 2, no le estamos haciendo ningún bien, ¿sí? A ustedes, ¿tá? Entonces, yo de vuelta, si Victoria me deja, cuando terminemos estos ejercicios, voy a usar la pantalla con el dedo en un esfuerzo para trabajar de vuelta un poquito la intuición, que uno termina de fijar estas cosas cuando se las explica a otro. ¿Sí? Es estudiando en grupo que uno puede explicarse a otro, o cuando das clase. Y te puedes entreverar en una clase, fea sensación entreverarte dando una clase con estas cosas, que está el numerador, que está el denominador. ¿Tá? Lo importante es que estamos hablando de la tangente. Y decía Gretel, bueno, entonces cuando voy aumentando X, la tasa marginal de sustitución aumenta o sube. ¿Qué quiere decir eso? Pensemos, siempre para funciones de utilidad bien comportada. ¿Qué quiere decir? Estamos trabajando con curvas de indiferencia que tiene esta pancita, que son convexas, que es lo que hablamos en el otro ejercicio con Victoria. Si son así, y yo voy siempre en las tangentes, y me voy moviendo a la derecha, ¿sí? Eso de sur y oeste, como el GPS, no entendés nada, que es para el sur, para el norte, ¿tá? Pero me voy moviendo hacia la derecha. Gretel me distrae que tenés un gato sobre tu hombro. ¿Sí? ¿Tá? Bueno, perdone, no lo pude evitar. ¿Tá? Vuelvo al tema, disculpe la interrupción. Si me voy Yo voy a ir, perdoná Jorge, si querés te dejo compartir a vos pantalla, pero yo iba a ir dibujando acá esto que acabamos de decir. No, dibujalo ahí, yo después al final hago una derivación. Pero esto va en línea con lo que está dibujando la profe acá. Cuando uno se va moviendo a la derecha, más X, ¿qué va pasando con las tangentes sucesivamente? Se van volviendo más planas, ¿sí o no? Sí. Se van achatando. ¿Y qué quiere decir que se achatan? ¿Cuánto es la tangente de una recta más chata que otra? Más chica, más chica, más chica, porque tanto se achata que si queda horizontal es 0. Punto. ¿Sí? Trabajemos con los extremos. Cuando me muevo hacia la izquierda, o sea, más Y y menos X, se va moviendo cada vez más vertical, cada vez más vertical. ¿Sí? El coeficiente angular es mayor. El cateto opuesto sobre el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente, es cada vez más grande. ¿Sí? Y eso que quiere decir que la tasa marginal de sustitución aumenta. ¿Y qué es la tasa marginal de sustitución? ¿Qué es el coeficiente angular? ¿Qué es la tangente? Es cuánto vale los X, los X2, o sea, los Y en términos de los X. Y valen cada vez más, ¿sí? O cada vez menos según me muevo a la derecha o a la izquierda. Lo vamos a ver al final con la intuición. Victoria, comentá eso que estás dibujando allí. No, pero esto es lo que estoy diciendo, lo que vos estás, o sea, estoy haciendo lo que vos estás diciendo. En este punto, O es el punto de tangencia en donde la relación de precios es igual a la tasa marginal de sustitución, que en el caso del ejercicio sería 1, donde serían los dos 1, ¿sí? Ahora, en este punto, que dibujé acá, que llamémosle punto C, ¿sí? ¿Ven el punto C todos? Sí. La tasa marginal de sustitución es mayor a la relación de precios. O sea, estamos en un caso, por ejemplo, 4 mayor a 1. ¿Se entiende?
Y esta es, lo que hice acá fue pasar una recta, que es como la pendiente en el punto, que me da esa relación. Acá hay una tasa marginal de sustitución, acá hay otra y acá hay otra. ¿Se entiende? Sí. Y en esta otra, en ese caso que la relación de precios es una, porque la relación de precios no cambia cuando yo avanzo acá. En toda la recta es 1. Entonces yo encuentro el punto que es tangente. Es un dato, es 1. Entonces en este otro punto, que llamémosle punto D, estamos en el caso inverso, donde la tasa marginal de sustitución, ¿cómo sería? Menor. Menor a la relación de precios. Y eso es lo que estamos diciendo en el ejercicio, nada más ni nada menos. Entonces, ¿qué movimientos tengo que hacer de C a O de D a O? ¿Se entiende? De C a O voy a bajar Y, ¿no? Sí. Y aumentar Sí. X. ¿Estamos de acuerdo? Una pregunta, ¿eso Ahora, de D a conceptualmente? O, perdón que termino esto y ya les dejo hacer todas las Sí, sí, preguntas. De C a O, bajo y aumento X. De D a O, ¿qué hago? Bajo Bajar X, X y subir Y. Perfecto. Eso es lo que estamos diciendo. final de sustitución. Exacto, eso es lo que estamos diciendo. Ahora Matías, sí, escucho las preguntas. Matías Pero- ha levantado la mano. Matías. Sí, Sí. tengo una pregunta. Sí. Bueno, primero que nada, lo de mayor o menor es por los coeficientes angulares de cada recta, ¿no? Sí, Ta, señor. Claro. y... Bueno, porque esa es la pendiente. No, sí, claro. Y En valor mi segunda... absoluto, ¿no? En valor No, absoluto. Valor claro. absoluto porque siempre es negativa. Sí, y mi segunda duda es, vos no podés cambiar tu TMS porque son tus preferencias, no podés cambiar tu relación de precios, pues eso es la recta presupuestal. Vos lo que cambiás es los bienes, ¿no? Exacto. Lo que traerías ahí serían los bienes y no, porque vos no podés tradear precios porque eso depende del mercado. Eso es lo que acabo de decir, Ah, exacto. Eso. Perdón, es que no, Sí. no me había quedado muy claro ahí. Muchas Sí, gracias. sí, los precios no los puedo cambiar, son 1. Entonces lo que cambio es Y por X o X por Y. Otra pregunta. No, yo quería verificar si había entendido bien que entonces en este caso nosotros estamos aumentando X para que la preferencia que pasamos a tener para X va a ser menor, porque vamos a tener menos Y y más Eso. X. Eso. Exacto. Profe, María. yo quería hacer una consulta. Sí, Estefanía. No, hay una cosa que tipo no me ha quedado claro de hace rato, es que llegaron a... ¿Cómo esto? Habían hecho en la diapositiva anterior, que habías hecho como un cálculo. ¿Acá? Claro, que era la relación de precio, ahí va, es igual a la TMS, es igual a 4. Y llegaron con que 4i, tenías que tener 4i para 1 de X, ¿no? Sí. ¿Cómo llegaron a eso? Que no entendí. Eso es. Jorge, ¿querés ir vos? No, dale vos, dale vos. Esto es que la tasa marginal de sustitución de Y de X, ¿sí? Es igual al cociente de las utilidades marginales de X respecto a Y. Ya no tengo más donde escribir, pero voy a ir a algún lugar donde lo tenga. Así esto queda claro, porque esto es clave. Vamos a ir acá. Perdón. Acá. Exactamente acá. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos que en el numerador es la utilidad marginal de X y en el denominador la utilidad marginal de Y, ¿no? Estefanía. Entonces, esta es la tasa marginal de sustitución. Entonces, si yo digo que esta tasa marginal de sustitución es igual a 2, yo lo que puedo decir es que mi utilidad marginal de X es el doble que la de Y. ¿Se entiende? Yo valoro el doble, si es el doble que me reporta de utilidad a medida que voy incrementando una unidad X o Y, el doble me reporta mi utilidad por consumir el bien X. Si digo 4 es que 4 veces más, ¿sí?
Ah, claro, ajá. Por lo tanto, si yo voy a intercambiar, yo estoy dispuesto a intercambiar 2y por un x, porque es el reporte de utilidad. O en el caso de 4, 4y por un x. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí entendí. Bien, Muchas gracias. no de nada. Hay una ¿Otras pregunta preguntas? bastante repetida, Victoria, sobre el ejercicio 15, Sí. que preguntaba por qué desplazarse sobre la curva de indiferencia o por qué sobre la restricción presupuestal. ¿Podés retomar ahí el ejercicio? En Sí. las opciones. Sí, porque las opciones ya no me las acuerdo, perdón, pero lo que yo puedo, usted misma hace un rato, Matías, la contestaba. El intercambio que yo puedo hacer es entre y y x. Los precios no los puedo tocar, o sea, ¿cómo? Como no puedo tocar precios, muevo cantidades. Exacto. Entonces ahí lo que puedo hacer es modificar mi tasa de intercambio subjetiva, que le llamamos. La otra no la puedo tocar. Entonces yo los movimientos que hago es sobre la curva. ¿Está bien eso? ¿Más preguntas? Ahora no estoy viendo el chat. ¿Cuál es la correcta de estas? La correcta de estas es sobre la arriba. curva de arriba a la Es izquierda. la A. No, porque de abajo a la derecha no. No, Tiene es que moverse de arriba la C. a la derecha. Ah, no, de Igual- arriba a la izquierda, de abajo a la derecha. Es la A. Es la A, es la A. Abajo a la derecha. Sureste. Claro, para Pero bajar no es y sobre aumentar X. Ah, sí, no. Pero no medio- es sobre la recta del presupuesto, sí. Ese No, es como... es sobre la Justamente curva. es sobre la curva de Ay, qué indiferencia, no entrevero. sobre la recta del Calma, presupuesto. calma. Ah, A ver, sobre la regla perdón, del pero está presupuesto, horrible sí. expresado, es como que no te das cuenta. Sí, está mal, sí. es que lo tradujimos del chino esto. ¿sí? Sí. Porque te da la sensación que te dice que debe moverse de abajo a la derecha. Pero está bien, está hablando de que es una dirección hacia abajo a la derecha. Está bien, sería la A. Si entendí bien lo que dicen. A ver, ¿a qué No. conclusión Ah, llegamos? no, porque dice la A dice recta de presupuesto. Claro, Tendría que eso es ser la sobre curva de la curva de indiferencia. indiferencia. Exacto. O sea, es la D. ¿No? No, si se mueve sobre la curva de indiferencia estaría teniendo la misma utilidad, ¿o no? Pero es que Sí, tiene que tener siempre utilidad. tiene la misma utilidad. Lo que cambia es la TMS. Claro. Claro. Es sobre la curva de indiferencia. El tema es cómo está la expresión. Para mí es de abajo. No, debe moverse abajo a la derecha. Te está diciendo Sí, la dirección de hacia la la derecha, porque en realidad lo que debe pasar es esto, que Claro. es esto, aumenta X, estamos en este caso, y baja Y. Eso es lo que importa. Lo Está que mal importa acá- expresado, pero A ver, para mí es solo- el D. sobre preguntas que confunden, solo podemos mejorar nosotros los profesores. ¿tá? La Claro. intuición económica de este ejercicio, ustedes llegaron, varios de ustedes, participando con Victoria, que acá la cosa era aumentar el X1, el X, ¿sí? Disminuyendo Y, X2. ¿Está bien? Eso era Sí. para reconstituir el punto de tangencia, que tiene intuición económica, mucho, que lo estuvieron repasando también, y que ahora al final vamos a hacer un nuevo repaso. ¿tá? Y el consumidor no puede rebalancear cambiando precios. No puede decir, para hacer este punto óptimo, cambio la restricción, la pendiente de la restricción presupuestal. Lo hace moviéndose a lo largo de la curva de indiferencia. Sus variables de elección son las cantidades X y cantidades Y, respetando, ¿sí?, que la suma de los gastos en cada bien, dado los precios, no se pase del ingreso que tiene. ¿Está bien? Entonces la respuesta para eso, ahí me perdí con el norte, sur, etcétera, ¿está bien? Es que tiene que aumentar X1, ¿sí?, que ahí es la anotación que teníamos, y disminuir X2. ¿tá? Son movimientos a lo largo de la curva de indiferencia, para reconstituir el punto de tangencia. Estaba parado en un lugar que no eran tangentes. ¿tá? Ahora vamos a ver un poco eso de las utilidades marginales y demás. Pero una Profe. pregunta. Pregunta tranquila, ya después. Gracias. Pero si estaba ya sobre su presupuesto máximo, como quien dice,
como que no depende de qué tanto del presupuesto esté gastando para decir si sobre qué curva nos movemos, porque de repente cambiando a otra combinación de bienes de la curva de indiferencia, eh, queda por encima del presupuesto que tiene. Ah, claro. Por eso eso te lo asegura el punto de tangencia. Te pasaste, ¿sí? Te fuiste muy lejos y ya no, de vuelta, y te pasaste, si tenías muy poco, en este caso tiene que aumentar X1, ¿verdad? Si le aumenta mucho, ¿qué pasa? ¿Sí? Se te sale Si del le aumenta presupuesto. mucho, no va a quedar el punto de tangencia. Está pasado ahora, tendría que recomponer en la otra dirección, ¿sí? Eso es lo que te asegura el punto de tangencia. Si aumenta mucho de X1 y baja mucho de X2, vas a estar en un punto de la curva de indiferencia que ya no está respetando la relación de tangencia con los precios. Sí, pero en ese caso movemos también la curva de indiferencia. Aparte de movernos sobre la misma, se desplaza un poquito. Te estás moviendo a lo largo de la curva de indiferencia, pero en un punto que ya no es financiable, no te alcanza el ingreso, por eso no tenés la tangencia. Ah, está. Así es que entiendo bien tu pregunta. Una consulta. Belén. Eso de que si la tasa marginal es mayor a la relación de precios, tiene que aumentar el valor de X, digamos, y disminuir el de Y. ¿Es una regla general? O sea, ¿siempre va a ser así? Sí, pero no te la aprendas de memoria, porque te vas No, a... no, 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 pero quiero, o sea, saber si Bien. siempre lo Ahora razono de la misma manera. lo queremos derivar con ustedes de vuelta para chequear la intuición y resolverlo en cada caso, para estar seguro que entendemos. ¿Está? Impecable. Había alguien con la mano levantada. Estefanía levantó la mano. No, quería hacer una consulta con respecto a que aumentamos X y disminuimos Y, ¿no? Cuestión que nos desplazamos hacia abajo por ese motivo, porque al ir bajando Y nos vamos a desplazar hacia abajo y a la derecha porque vamos aumentando X, ¿verdad? Exactamente. Genial, está, ahora sí. Gracias. ¿Alguna más? Los ejercicios están todos, Victoria, eran de la selección. Si me dejas compartir pantalla, uso la... ¿Puedo? Sí, claro. Podemos ver un repasito de una cosa que creo que la hicimos la clase pasada. Y perdónenme que lo haga con el dedo, pero vamos a ver si sale bien. ¿Sí? Nosotros, en teoría, tendríamos que estar resolviendo siempre el lagrangiano. ¿Sí? Es una maximización con restricciones. ¿Cuál es la restricción? El ingreso. Lo útil de esto es que cuando hagamos la segunda parte del curso y veamos la firma, la empresa, vamos a suponer exactamente lo mismo, que la empresa maximiza una función, en este caso no va a ser de utilidad, va a ser de ganancia, ¿sí? Y lo que va a tener que, y va a enfrentar también el problema de cuánto producir, y detrás del problema de cuánto producir está el tema de, que eso va a depender de la demanda, qué combinación de insumos va a ser. ¿Está bien? Para minimizar el costo. Van a ver que hay todo un paralelismo. Por eso, en la segunda parte es importante que hayamos entendido bien la intuición de esto, porque se aplica muy similar. Entonces, cuando nosotros resolvemos el lagrangiano, así, matemáticamente, teníamos que, ¿cuál era la condición que sacábamos? ¿Sí? La condición que sacábamos cuando resolvían, agarramos la función de utilidad, nosotros ya sabíamos que, ahora sí voy a hacer la parte convencional para no marear, es esto, ¿no? Lo que yo les decía en broma, que es algo en lo que los economistas, por suerte, estamos todos de acuerdo, que graficamos el X en el eje horizontal y la Y en el eje vertical, esa convención. Y acá es bien interesante cómo la matemática en R2, o sea, en el plano, con la geometría y la intuición, podemos hacer todo analíticamente y geométricamente. Ayuda mucho a trabajar la intuición eso. Ya cuando trabajamos con más, si trabajáramos con más bienes, no lo podemos representar gráficamente y se complica, ¿no? Entonces por eso trabajamos con dos. Entonces cuando uno hace la maximización y cuando resolvemos el lagrangiano, que lo hacemos como monitos mecánicamente el lagrangiano, ¿está bien? ¿Qué nos daba? U de X
sobre U de Y, estas son las utilidades marginales. Porque cuando decimos cambiar X por Y y cómo nos paramos en cada momento de la curva de indiferencia, estamos hablando un incrementito adicional, ¿sí? Un épsilon, una cosa infinitesimal de un bien. Recuerden, ¿sí? No es la utilidad de 4, es estando en 4, cuánto me daba un poquitito más de ese bien, ¿sí? Si 4 era la cantidad del bien. De Lagrangiano teníamos que U de X sobre U de Y, esto es la utilidad marginal, ¿sí? La derivada de la función de utilidad con respecto a X, dividida la utilidad marginal con respecto a Y, igual P de X, P de Y. Yo no sé ustedes, pero a mí esto no me dice nada. Yo acá no veo intuición ninguna. ¿Sí? Capaz que ustedes son seguramente mucho más inteligentes que yo. Me empieza a aparecer la intuición a mí cuando juego mínimamente con esto. U de X sobre P de X igual a U de Y sobre P de Y. ¿Esto qué es? Y bueno, si yo estoy maximizando, tiene que tener un sentido, ¿sí? Cuando yo veo cuánto gastar de una cosa a otra, lo hago en función de los precios. Y cuánto obtengo del bien. Acá, ¿cuál es el bien? O la cosa a maximizar. ¿Qué es lo que? La utilidad. Entonces yo veo un poquitito más de X, ¿cuánto me rinde en términos de utilidad? ¿Quién me lo da eso? ¿Quién me da? ¿Qué figura matemática me da? ¿Cuánto más gano de utilidad por tener un poquitito más, ¿sí? del bien X? Me lo da esto, ¿verdad? El numerador, este que tengo acá arriba, ¿verdad? La utilidad marginal. Entonces estoy comparando. Si pongo un poquitito más de X, ¿a cuánto lo pago? A P de X lo pago. Y veo cuánto me rinde en términos de utilidad. Y si es balanceado, ¿sí? Si estoy maximizando, haciendo las cosas bien, lo mismo, eso tiene que ser igual a la utilidad que me sale un poquitito más de Y, que me rinde Y, por lo que me vale el precio de Y. Si esto no es una igualdad, este tipo no está haciendo las cosas bien, no está maximizando. Esa es la intuición. Entonces, además sabemos que si estamos trabajando con una función, con una curva de indiferencia, a lo largo de la curva de indiferencia la utilidad siempre es la misma. Por lo tanto, ¿cuánto cambia la utilidad a lo largo de una curva de indiferencia? Cambia 0, aquello que decíamos que la diferencial total era igual a 0. Y el diferencial total nos daba que la derivada de la utilidad con respecto a Y por el cambio en Y era igual, aunque no usemos nunca de Y y de X, tiene que ser igual a U de X de X. Y acá hay algo de intuición, esto es la intuición, ¿verdad? Si estoy en el mismo nivel de utilidad a lo largo de una función, de una curva de indiferencia, lo que me rinde, entonces esto va a tener un signo, van a ser de signo contrario, ¿no? Entonces, lo que hacíamos acá era operando dy de x igual a u de x, u de y. dy de x, ¿qué es? Es la tangente. Hagan la tangente acá, ¿sí? Escateto, ¿cuál es la tangente? Coeficiente angular de este ángulo. ¿Cuánto es esto? De y. Y el cateto adyacente de esto que está acá, que lo borroneé, de x. ¿Sí? Es la tangente. La tangente tiene que ser igual, esto es la tangente de la restricción presupuestal, igual a ¿qué? Al ratio de las utilidades marginales, a mi valoración, que además sabemos que tiene que ser igual a P de X, P de Y. Entonces, cuando la tangente de la curva de indiferencia es igual al ratio de precios, estoy maximizando. ¿Cuál es la intuición de que estoy maximizando? Esto que hicimos acá. Si no, si esto no fueran iguales, estoy pagando, estoy obteniendo no suficiente utilidad con respecto a lo que estoy pagando por el bien. Esas son las distintas combinaciones de intuiciones. Y estas son las combinaciones de primer orden, son lo que salen de definir el lagrangiano. Entonces, déjenme concentrarme en esta parte acá, ¿sí? O déjenme escribirlo de vuelta. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos U de X, U de Y, tiene que ser igual al ratio de precios.
A mí si me apura me olvido cuál va arriba y cuál abajo. ¿Cómo me acuerdo cuál va arriba y cuál abajo? Porque sé que U de X dividido P de X tiene que ser igual a U de Y dividido P de Y. Y después opero. ¿Está bien? Porque la intuición la conozco en la versión anterior. Esto es la tasa marginal de sustitución. ¿Está bien? Pero si esto no fuera igual y me queda, si esto es la tasa marginal de sustitución, ya directamente trabajamos con eso, ¿no? Entonces decimos, la tasa marginal de sustitución es distinta de la relación de precios, es que no estoy en el óptimo. ¿Cómo se corrige si esto es distinto? Bueno, pensemos así. ¿Qué nos pasaba hoy? Si esto es mayor, un caso que sea distinto, que sea mayor o sea menor. Si es mayor, ¿cómo recompongo la igualdad? ¿Cómo recomponía la igualdad? En este caso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que aumentar el numerador. Perdón, tengo que recomponer igual. Esto es muy grande, ¿sí? Esto quedó muy grande. ¿Qué tengo que hacer? Que se achique. ¿Cómo se achica? Disminuyendo ahí. Tenés Claro, que aumentando disminuir X. y aumentar X. Obviamente. Cuando aumento X, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con U de X? Va bajando. ¿Sí? ¿Y por qué tengo que disminuir Y? Y porque hay una restricción presupuestal, no vale, no puedo estar aumentando uno y el otro también. ¿Sí? Estoy en una curva de indiferencia. El otro supuesto de nuestras funciones de utilidad, no solo que nos daban curvas de indiferencia convexas, sino que cumplen el principio. ¿Cuál principio? Utilidades marginales decrecientes. Decreciente. Ese era el margen. Más X siempre me va a dar más utilidad. El tema es que me da cada vez un poquitito menos de utilidad. Entonces, si yo acá tengo que esto es mayor, ¿cómo recompongo la utilidad? Aumentando X, ¿sí? El U de X baja. ¿Sí? Y bajando Y, U de Y aumenta. Y si U de Y aumenta y esto baja, todo esto baja hasta recomponer la igualdad. ¿Está? Entonces aplicamos las dos cosas acá. Las utilidades marginales y la intuición de precios. Al menos es la manera que yo lo razono cuando lo tengo que explicar. ¿Está bien? Y sale todo en lagrangiano. Yo creo que sométanlo por ahí, olvídense de suroeste y noreste, ¿sí? Y repasen nuevos ejercicios y este tema quedaría liquidado. ¿Qué única función rara estamos viendo? Esa de los mínimos, ¿sí? La min, como dice la profesora Victoria, ¿sí? Que es de proporciones fijas, que no cumple nada esto, porque esto supone que yo puedo intercambiar un bien por otro. ¿Tá? Y lo voy cambiando en distintas proporciones. ¿Sí? Valoro menos X cuando mucho lo tengo de X. ¿Sí? Es igual que el amor y la salud. ¿Sí? Lo mismo. ¿Sí? Lo valoro más cuando tengo menos. ¿Tá? Y como estoy con una restricción presupuestal, todo no se puede. Hay puntos que quedan por fuera de la canasta, ¿sí? de posible. ¿Tá? Ahí está todo el combo de intuición. A las matemáticas hay que entenderlas, porque solo resolviéndola no ganamos nada. ¿Está bien? No sé, Victoria. No, perfecto, clarísimo. ¿Alguna duda? No, ninguna. Quedó todo bien explicado. Muchas gracias por la explicación. Bueno, nosotros con Victoria acá tenemos un objetivo, ¿sí? Es que esto sea de utilidad. Ya vieron que somos 23, éramos 30, queda grabada, no es lo mismo. Había varias preguntas por chat, yo lo fui tratando no de Aragán, sino para optimizar, que se larguen a preguntar, no solo escribir, ¿sí? Todas las preguntas que ustedes tienen son útiles para otros. A algunos les dije, escriban en EVA, ¿sí? O porque no, de repente no entiendo bien la pregunta, o porque no sé bien la respuesta, así como está formulada. No era la Sí, intención el tirarlos. foro está funcionando de manera activa. A mí el otro día me hicieron unas preguntas que las contesté individualmente y Liliana le pidió que las llevara al foro porque eran un montón y las fui contestando de a una. Inclusive Porque sobre hacía- esto en particular que estamos viendo acá hay una explicación en el EVA que a mí me sirvió bastante para entenderlo. Pues me entreveró mucho cuál va en el denominador, cuál va en el denominador, todo eso, y en el EVA hay una explicación que está buena. De otra docente, creo, no me acuerdo el nombre, perdón.
de Capaz que Liliana. eras vos, Victoria, no sé, perdón. No sé, trabajamos en conjunto, así que Por no, eso, lo no que sé, digo es pero que en el hay una foro, respuesta de una docente que está bien clara para esto. ¿Está? Es ahí. Perfecto. Resuelvan y vean la intuición, ¿sí? Y utilicen el instrumental geométrico que ustedes saben, las tangentes, y el analítico de las derivadas. No tiene misterio. Las confusiones pueden venir por letras confusas, ¿sí? Que no les va a pasar, ¿sí? Va a quedar bien claro, ¿sí? Cuál es el que aumenta, cuál es el que disminuye, ¿sí? Y se van a llamar X y la Y siempre va a ir en el eje de la Y y la X en el eje de las X. y ¿Está? está claro que hay cosas de estas que las tenemos que ir mejorando en la letra del práctico, y que bueno, que ahora también el Zoom ayuda a que sean mejoradas. Digamos, la dinámica virtual. Pero Una bueno. cosa, con el ejercicio el 15, no sé si las soluciones las resubieron, pero yo ya tenía las del 2019. Dice que la correcta es la A. Por eso a mí me Sí, confundí un poco. Y sí, capaz ya que... hablamos de eso en el chat, que no está bien. Ah, está, O bien. sea, es la A, sería la A, pero si fuera sobre la curva de indiferencia, que es donde me puedo mover. Está, perfecto. Bien, era eso. Pero sí, la idea es, por eso explicó recién el profesor Polgar, todo este desarrollo. Lo importante, yo creo, Sí, sí. no sé, año a año siempre les decimos lo mismo, y es lo que estaba diciendo Jorge, no es aprenderme de memoria esto, porque no tiene sentido, sino entender de dónde sale esto y poder hacer el desarrollo para llegar a estas condiciones de primer orden, que son con las que nos venimos manejando en estas clases, para poder entender justamente esto, cuál es el intercambio que debo realizar para acercarme a alcanzar la canasta óptima, dado el ingreso que tengo. Entonces, porque esa es la cuestión de esto. Entonces, para hacer eso debo hacer todo el desarrollo, ¿no? Y irlo planteando caso a caso para darme cuenta, como recién planteó el profesor. Hay una pregunta de Estefanía que dice, ¿la prueba de esta materia es múltiple opción? Sí, bingo, es múltiple opción. No es bingo. Las fechas son, porque está, perdón que lo confirme la que mencionaron, pero esta es una sábana, la fecha de la página del FCA. Son el 26 de octubre y el 22 de diciembre, ¿verdad? Sí, son esas. No, porque es una sábana, estaba re entreverado y quería confirmar por las dudas. Son las dos presenciales. Genial. Gracias, Belén. ¿Alguna otra consulta? Yo quisiera saber dónde puedo obtener el libro, aunque sea en PDF. Creo que lo conversamos. ¿Liliana no subió? Yo lo busqué en internet y aparecía una versión libre. Hay una página, o sea, no sé, se llama freelibros.me, que es de ahí donde creo que la sacamos la mayoría. Sí, yo lo bajé en un toque. Sí, una página de extensión mexicana creo que era, .mx No me era. acuerdo, sí, pero está en versión libre en PDF y está re bien. Es la última edición. ¿Lo pueden pasar por el grupo al link o algo para descargarlo? Sí, ya lo paso. Gracias. Y bueno, una consulta. Los PDF que están colgados en EVA, es lo mismo, ¿no? Solamente que seccionados. Están divididos. Sí, eso es lo que yo estaba diciendo, que yo entendí que lo subió Liliana ahora. Claro, sí, yo iba a estudiar por ahí, pero claro, está. Genial. Yo lo comentaba, yo no sé si en la clase introductoria, nosotros subimos los PPT, digamos, la presentación PowerPoint en su versión PDF por un tema de formatos, y es el material que usa el profe hablando solo, grabando su clase en el teórico, ¿tá? Es el mismo material. Es como cuando vas a clase y lo que vamos proyectando es el material que ustedes pudieron bajar de la web, ¿tá? En la medida que lleguemos a estos encuentros semanales, que hacemos los mismos ejercicios de mañana a los martes y los miércoles de tarde, con el material visto, más jugo le van a sacar, y podemos hacer más ejercicios también, no hay problema, ¿tá? Por ahora vamos calibrando esto. Vieron que estas dos últimas clases estas dos clases prácticas fueron más o menos sobre los mismos temas, ¿no? Vamos a irnos moviendo a otros tipos de ejercicios. Y vamos a ir subiendo nuevas clases teóricas para ir avanzando, que nos faltan, y las vamos a ir para que vayan avanzando en esas.
Genial. Bueno, Bueno, un placer. Gracias a todos y todas. Nos vemos. Gracias. nos vemos, estamos a las órdenes, nos Gracias. escriben cualquier cosa, ¿está? Dale, muchas gracias, nos gracias. vemos. Chao. Nos Arriba vemos. las Gracias por la dudas. clase. Está arriba. Chao, profe, que andes bien. Chao, Jorge. Nos vemos. Un placer.